Buenos días a todos y nada, bienvenidos a este encuentro complementario en los cursos de verano. Simplemente queríamos dar la bienvenida y agradecer muy sinceramente tanto a don Santiago Abascal, presidente de Vox, y a Enrique García Máiquez, poeta, ensayista, columnista, escritor, profesor, en fin, una figura en el ámbito de la cultura en España muy importante. Y nada, simplemente introducir que va a ser una conversación entre ambos donde comentarán obviamente parte de la actualidad política, social, cultural, no solo nacional sino también internacional, y también tratar de descubrir pues una parte quizás más personal, humana de Santiago, de la faceta que podemos hablar de liderazgo, del ámbito de las ideas, de la política, y que espero que disfruten mucho. Y nada más, yo cedo ya la palabra a Enrique y nada más, muchas gracias. Gracias. Con esto, ¿no? Con esto vale, ¿no? Vale. Sí. Bueno, yo estoy muy agradecido a Fernando, al CEU, por darme este privilegio de hablar con Santiago, claro, que es un privilegio enorme hablar con el líder del tercer partido de la oposición, numéricamente, quizá cualitativamente sea el segundo como alternativa real, y más allá de lo cuantitativo y lo cualitativo está lo representativo, y claro, es el líder que representa unas ideas que son las de muchos, y en concreto son las mías, las que llevo sosteniendo mucho tiempo. Así que a mí me encanta hablar con Santiago en público. Los amigos me envidian porque Santiago y yo hemos hablado muchas veces en privado, pero hemos hablado muy poco de política, en parte porque yo oigo todos sus discursos y en parte porque lee algunas de mis columnas y nos aplicamos el consejo de Aquilino Duque, que es: si dices la verdad no la repitas, solo el que miente insiste, ¿no? Ya hemos hablado de política, y también porque a ambos la vida nos parece apasionante, y hablamos pues de toros, de vinos, de la familia, etcétera. Les cuento que para esta ocasión Santiago pretendía, dice: no, si a mí lo que me gusta es que hables tú, a mí lo que me gusta es oírte, ¿no? Y que eso también le pasa en privado, lo que demuestra que se marca un Montesquieu, un Montaigne, perdón, que me perdone, Montaigne, un Montaigne, ¿no? Que Montaigne decía que la gente inteligente es no la que cuenta sus cosas porque ya las sabe, sino el que le pregunta a los que habla de las cosas que los otros saben, porque así aprende, ¿no? Y Santiago siempre pregunta a los demás de lo que ellos saben, ¿no? Pero claro, yo sé que el único que quiere oírme aquí es Santiago y no ustedes, así que no se preocupen, que voy a hacer que él hable, ¿no? Yo había pensado tener una charla tranquila, que se saliese un poco de los márgenes tan estrechos de la actualidad política, también que entrase en matices. Santiago es un hombre que sopesa los matices, aunque muchas veces la política exija la frase contundente, y creía que en una universidad, en unos cursos de verano, era el momento perfecto para hacer eso. Pero la actualidad nos tiene agobiadísimos, y no puedo empezar sin preguntarte por lo que pasó ayer, ¿no? Y la situación más inmediata. Con esto hablamos, ¿verdad? Bueno, lo primero, el vino, una cuestión no es de adorno, ¿verdad? Es de... No. Es de... Es para hacer una especie de simposio platónico de amistad, vino. Bueno, yo creo que... muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su atención. Creo que lo que pasó ayer es pues el corolario a una deriva absolutamente detestable y terrorífica en España, que creo que no nace con la llegada de Pedro Sánchez al poder, que viene de lejos, con deslealtades de distinta intensidad, con errores de distinta intensidad. A día de hoy la intensidad es elevadísima, la de los errores, las traiciones y las corrupciones, pero creo que sería injusto decir que, y no respondería a la verdad, decir que el problema es Pedro Sánchez. Creo que es un error plantear la derrota del sanchismo. No es el sanchismo.
es el socialismo en España y es en todo el mundo, el socialismo que siempre ha fracasado. Veo aquí a muchas personas de Hispanoamérica que saben perfectamente de lo que estoy hablando. Esta me la ha mandado el socialismo, por cierto. Esta mosca, no, mira, se acabó. Esto, como podéis imaginar, no estaba preparado. Creo que esto solo se lo he visto hacer a Obama y luego le dieron el Premio Nobel de la Paz. Así que me perdonen los animalistas. Bueno, vendrá otra, seguro. Y creo que hay un gran error en el discurso político y en el discurso mediático diciendo que hay que acabar con el sanchismo y que vuelva el socialismo bueno. Porque además creo que el problema no es solo el socialismo en España. Creo que el problema en España es el turnismo bipartidista, que ha acabado siendo indistinguible, porque discuten con una gran intensidad, y lo vimos ayer. Oye, muy bien, que le reprochen todas las felonías, traiciones y rufianadas, y lo digo hablando directamente en relación a la alusión a los prostíbulos, pero es que discuten solo de eso, no discuten realmente de nada más, no discuten de ideología de género, no discuten de política migratoria, no discuten de las políticas verdes, todo eso lo comparten, porque lo han pactado en Europa y vienen a aplicarlo a España. Luego tienen que dar una gran intensidad a las discusiones sobre quién se ha corrompido más, quién se ha corrompido menos, pero el meollo de la cuestión la comparten. Creo que las discusiones que vemos en el Parlamento no son ni mucho menos de altura, desgraciadamente, porque veis en los términos en los que nos vemos obligados a discutir, pero desde luego, más allá de lo que ayer pasó, yo quiero decir que el problema no es el sanchismo. Y lo que ayer pasó es que las mafias que rodean a la mafia gubernamental, las que extraen los beneficios de un gobierno absolutamente desaprensivo, sin escrúpulos y debilitado, tienen la sartén por el mango. Y que por lo tanto los españoles estamos en gravísimo peligro. Las instituciones democráticas, la separación de poderes, la libertad de expresión están hoy en mayor riesgo que nunca. Y en mayor riesgo hoy que hace 2 semanas. Porque la debilidad del gobierno creo que le hace convertirse al gobierno en algo mucho más peligroso cada semana. Yo siempre digo una frase que es que lo peor de Sánchez está por llegar y creo que la puedo decir todos los lunes. Que la puedo reeditar todas las semanas. Porque cada vez la situación es más complicada. Hay algunos que piensan que esto ya ha acabado, que está en las últimas. A mí no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo. Al señor Feijóo sí, lo hizo en las anteriores elecciones y miren lo que nos pasó. Y ahora siguen repartiendo ministerios. Ya piensan que han ganado las elecciones porque hay unas encuestas favorables y las elecciones no están convocadas. Bueno, no sé si me he ido por los cerros de Úbeda, pero eso es lo que pienso de lo que pasó ayer. En absoluto. La maravilla de oír a alguien que habla tan claro es que hemos zanjado la actualidad y podemos volver a nuestro simposio platónico y al fino. Y está muy bien eso, no dejar que nos marquen la agenda, ni la 2030, ni la de nuestra conversación de hoy, ¿no? Entonces yo quería hacer así un poco un repaso de las conversaciones políticas que tú y yo hemos tenido en privado y comentarlas en público, ¿no? La primera vez que me llamaste para otorgarme el honor de ser miembro del patronato de disenso, y aquello fue muy ilustrativo porque yo te pregunté, bueno, pero vamos, ¿me afilio o no me afilio al partido, ¿no? Vamos, yo comparto mucho de lo que piensa el partido y no hubiese tenido gran problema, pero tu respuesta me pareció ejemplar. Me dijiste, no, Enrique, no te afilies, porque necesitamos intelectuales libres, intelectuales afines, pero libres. La disciplina de partido es muy necesaria, es muy buena, pero también hace falta gente que no confunda la libertad con la neutralidad o incluso la neutralidad con el ataque a Vox. Y eso me interesa mucho preguntarte este concepto que tienes tú, pues eso, de los intelectuales afines que tienen que ser libres, ¿no? Pues igual te doy una respuesta que resulta ser un chasco, porque luego igual entro en esa cuestión, pero no es tanto por la intelectualidad. Es que los amigos cuando se afilian al partido luego los pierdes. Porque la obediencia de partido y la amistad es complicada. Sí. Y la vida de partido, yo creo que de los partidos en general y de las organizaciones humanas,
pues tiene una debilidad, y es que está conformada por personas. Y lo digo aquí en un ambiente de una universidad católica, con lo que eso significa para los que somos católicos, con nuestra naturaleza caída, con lo que sabemos de nosotros mismos. Y entonces a mí me da mucho miedo perder a los amigos, porque he tenido experiencias muy negativas en la política, de amigos que confunden la amistad y que finalmente eso lleva al desencuentro. Entonces yo, en primer lugar, lo que quería era proteger la amistad, bueno, no tu libertad intelectual, sí. Que también. No es chasco, sino todo lo contrario, porque sí. la palabra intelectual uno siempre la usa con un poquito de miedo. Amigo es mayor honor que intelectual. Bueno, de hecho hay algunos intelectuales que la rechazan, ¿no? Sí, Porque sí, claro, sí. hemos visto tantos manifiestos de intelectuales en España y luego resulta que son todos actores de la ceja. Sí, sí. ¿Os acordáis? Sí, sí. Bueno, ¿no? Que se confunde mucho en España lo que es el intelectual, ¿no? Incluso hay algunos como Gustavo Bueno que rechazaban eso Sí, del sí. intelectual o del filósofo, porque decía que todos somos filósofos intelectuales. No, Pero en realidad yo sí aspiro a tener, y voy a la cuestión de fondo que también es verdad. Yo aspiro a que en una fundación que es de Vox pueda escuchar otras voces, escuchar otros matices. La disciplina de partido es muy importante, pero creo que el ámbito de las ideas tiene que dar lugar a un debate más amplio, a que nos cuestionemos a veces nuestros propios planteamientos, que se generen dudas, que se aporten distintas perspectivas. Yo creo que es el lugar donde eso se debe producir, y yo creo que el ámbito de la Fundación Disenso es el adecuado para que sea de esa manera. Por eso te digo, no te afilies, ayuda en la Fundación, porque es importante que tú puedas ejercer tu libertad y que de repente no te veas absolutamente encorsetado por una disciplina de partido, porque además dejarías de aportar lo que aportas. Sí. Y yo eso lo veo de una manera muy nítida. bueno, pues con la doble alegría de que es la respuesta a mi pregunta y el plus de la segunda razón, que me parece muy emocionante. Hubo una cena con varios artistas, cantantes, escritores, seríamos 15. Nos preguntaste, se marcó otro Montaigne y nos preguntó cómo nos definiríamos políticamente. Y entonces cada uno, pues uno dijo que era reaccionario, otro que un liberal escamado, otro que tradicionalista. Yo dije que me considero conservador, que a propósito te agradezco muchísimo ese matiz que haces siempre cuando criticas a los falsos conservadores, porque es verdad que hay gente que por criticar a los falsos conservadores nos mete a todos en el mismo, y es una familia ideológica. Caso que cada uno dijo su familia ideológica, y cuando acabamos, Santiago nos oía con muchísimo interés, le pregunté yo, bueno, ¿y tú a qué familia perteneces? Y te callaste y no me contestaste. Y a mí me pareció muy inteligente, ¿no? Porque el líder de un partido no está para tomar partido, sino para sacar partido de todas las ideas, ¿no? Yo quería preguntarte, primero, si te definirías aquí, y si no, si podrías explicar esos motivos del rechazo a una etiqueta concreta ideológica. Es que yo creo que mi responsabilidad política es aunar a mucha gente que puede, en una cena de ese ambiente, con intelectuales, encontrarse con personas que han reflexionado mucho y que son capaces de, asimismo, darse una etiqueta o identificarse con una corriente de pensamiento. Pero yo voy por la calle y me encuentro gente que está pensando en otras cosas, Claro. que está pensando en su día a día, que no llega a final de mes, que no tiene tiempo para leer ni para estudiar a fondo estas cosas, y que francamente, si le hablamos de esto, nos ven como marcianos, porque ellos solo quieren saber qué vamos a hacer. Entonces, yo siempre huyo de las etiquetas, de todas. Si de derecha, centro derecha, o que me llaman extrema derecha, fascista, no pierdo el tiempo ni en defenderme. Yo sé que hay gente muy nerviosa que dice, no, tienes que salir a defenderte. Digo, no, yo no voy a perder el tiempo en defenderme, estoy aquí para atacar a quien nos ha llevado a esta situación y no para defenderme a mí mismo de sus insultos. Estamos para defender intereses de los españoles. Oye, defendemos la libertad, como la entiende un católico. Defendemos la libertad en todos los órdenes. Defendemos el derecho a la vida. Defendemos la propiedad privada. Defendemos la separación de poderes, defendemos a nuestra patria, su unidad, sus fronteras, el orden, la ley.
lo que dice el himno de la Guardia Civil. ¿Eso qué es? Eso es reaccionario, conservador, liberal, tradicionalista, una mezcla de todo ello. Puede haber personas con una visión más social que pueden entender esas ideas, esos conceptos, seguro que sí. Pero la mayor parte de la gente no está pensando en ello. Quiere saber qué vamos a hacer exactamente para que la vivienda sea accesible a los españoles. ¿Y qué hay que hacer? ¿Sacar un recetario liberal o un recetario conservador o socialista? No, hay que ser práctico. Hay que hacer lo que haya que hacer para que la vivienda se abarate, para que se siga respetando la libertad y la propiedad privada y para que los españoles tengan acceso, los jóvenes, a una vivienda como la tuvieron nuestros padres en los años 80. ¿Qué hay que hacer en las calles? Pues la gente tiene que pasear tranquila por las calles. Para eso hay que hacer políticas liberales, conservadoras, reaccionarias. ¿No? Lo que hay que hacer es imponer la ley, y perseguir a los criminales y defender a los ciudadanos. Entonces, para mí, la política es más sencilla. A mí me gustó mucho una cosa, una expresión que dijo, voy a mencionarlo porque yo no tengo miedo a decir estas cosas, aunque sé que ahora es muy controvertido, que dijo Donald Trump cuando asumió la presidencia de Estados Unidos. Dijo que había ganado la revolución del sentido común. Yo me identifico con esa idea de sentido común. La diga quien la diga. Luego, yo puedo haber leído más, tener unas ideas aproximadas de qué es con lo que yo me identifico, pero francamente, soy un mar de dudas en eso. Porque me parece que no es fácil. Y además creo que ningún recetario ideológico, creado en el siglo XIX, algunos de ellos, sirven para responder a los problemas del presente, de este siglo. Por lo tanto, lo hago por responsabilidad. Recuerdo, y igual me estoy extendiendo mucho en esta respuesta, un día en un mitin en Gijón, era año 2017, cuando ya los actos de Vox empezaban a llenarse bastante, habría unas 400 personas, yo hice allí un discurso, fue muy aplaudido por los presentes, porque eran partidarios, y después todavía no había gente suficiente, o sea, tanta gente como hay ahora, que ya no se pueden hacer preguntas, pero empezaron a hacer preguntas, y uno levantó la mano y dijo, muy bien, todo perfecto, pero ya es hora de que se diga que Vox es un proyecto liberal conservador. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Oh, se sienta. Y digo, bueno, pues veo que tiene usted esto muy claro, veo que le ha parecido bien todo lo que hemos dicho, pero quiere que digamos que somos exactamente esto. Por favor, que levanten la mano todos los liberales conservadores de la sala. Entonces levanta la mano él y otros dos. Ahora solo los liberales, otros dos o tres, solo los conservadores, los de centro derecha. Ya empecé a tomar un poco... Y digo, ¿ve lo que ha pasado? Estábamos todos de acuerdo en unas ideas, en unos mensajes, y ahora hemos preguntado por estas etiquetas y estamos todos divididos. ¿Para qué nos sirven? Voy por la calle y absolutamente nadie en la calle me pregunta si soy conservador, liberal, fascista, socialdemócrata. No me lo preguntan. La gente dice, ¿cuándo echamos a este tío? ¿Cuándo arreglamos esto? No puedo caminar por la calle, no puedo vivir ni llegar a final de mes porque me destruyen a base de impuestos. Defiende a los autónomos. ¿Eso qué es? Sí, sí. He hablado mucho, perdona que te estoy... No, que va, al revés. Y además, vamos, que es la línea lo que yo entendí con aquella sonrisa silenciosa cuando te pedíamos una etiqueta, que ahora, era esto. Ahora me dices a mí, una etiqueta ideológica, digo, ¿a mí qué me importa? Claro. No, sí, Pues Dios, la patria y la familia. Sí. Eso, entonces... pero no es una etiqueta ideológica. Son los valores que dan raíces, que dan un sostén, una base, un fundamento a millones de personas por todo el mundo. Sí. A veces sin necesidad de compartir el Dios. Sí. Sí, no, en esta línea que a mí me interesaba tanto de la conversación, que es descubrir al Santiago Abascal que matiza, otro matiz que a lo mejor pasó desapercibido a la gente, bueno, que Vox tiene un grandísimo éxito entre los jóvenes, es evidente, lo dicen todas las encuestas y se palpa en la calle y los que son profesores en las aulas, pero es verdad que se va abriendo un discurso a veces de cierto conflicto generacional y a mí pues todos los conflictos me preocupan, y el otro día me alegró mucho, igual que me alegró oírte
diferenciar entre falsos y verdaderos conservadores cuando dijiste que te alegraba mucho de que los jóvenes te siguiesen, pero que les animaba a convencer a sus padres y a sus abuelos, ¿no? Esta idea de, en vez de hacer hincapié en el discurso del conflicto generacional, proponer la conversación entre padres y abuelos, vamos, lo que yo te quería preguntar es si fue intencionado este leve giro de muñeca de reorientar el incipiente conflicto generacional a la conversación generacional. Bueno, tengo que confesarte que no. Sí. Era puramente estratégico. Es decir, hay que hacer conscientes a los jóvenes de que tienen una extraordinaria fuerza para convencer a sus familiares. Es decir, si todos los jóvenes que a nosotros nos apoyan, que en la última encuesta que he visto publicada en el diario El País, decía que un 28%, bueno, un 28 no, un 28 de cada 72, es decir, casi un 38% de los jóvenes de 18 o 24 años apostaban por Vox. Bueno, pues si todos esos jóvenes, y los de edades superiores, que también Vox tiene una gran adhesión, llegaba al 34% en el siguiente margen de edad, de 24 a 35 y al 24% en el de 35 a 44. Si todas esas personas hablan con sus padres, con sus abuelos y tratan de mostrarles cuál es su visión, yo creo que Vox podría crecer mucho. Era puramente estratégico. Dicho lo cual, yo tengo la misma preocupación que tú. Estoy muy preocupado ante el incipiente conflicto generacional que vemos en las redes. Boomers, todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he visto en mi tierra cómo los problemas de mi tierra se resolvían por parte del separatismo diciendo que el problema era España. Y he visto lo que eso significaba para nuestra unidad. Hemos visto a Zapatero intentar explicar que los problemas de la sociedad se resolvían culpabilizando a los hombres. Y todavía hoy seguimos padeciendo ese enfrentamiento. Y ahora nos encontramos en que hay una tentación de ese conflicto generacional. Yo creo que hay que evitarla, ¿no? Es verdad, creo que los jóvenes pues, reaccionan y se posicionan y votan más con el corazón, y los más mayores, iba a decir con la cabeza, pero no es con la cabeza, es más con el miedo. Creo que hay mucho miedo, confundido con sensatez, con conocimiento, pero en realidad miedo, preocupación. Entonces, optan a veces por opciones que no representan sus ideas, pero que creen que son más eficaces, hacen cálculos. Los jóvenes no hacen cálculos, pero yo sigo invitando a los jóvenes a hablar con sus mayores, a explicarles a sus mayores cuál es su posición y hacerlo sin ningún reproche. Sí, sí. Porque no, los culpables no son nuestros padres, nuestros abuelos, son los políticos. Son los políticos que nos han traído hasta aquí. Donde había acceso a la vivienda, no hay acceso a la vivienda. Donde había seguridad en las calles, ya no hay seguridad. Donde había unidad de la patria, ya no hay unidad. Donde había una sociedad más o menos cohesionada, hay una falta total de cohesión. Bueno, hay responsables, pero no son exactamente nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar mucho en esos encuentros familiares y nunca se puede uno volver contra el padre, contra el abuelo, como mucho contra el cuñado. Pero contra el padre y contra el abuelo no. Para el cuñado por eso de que es pariente político y hemos dicho que los políticos son los culpables. Bueno, yo tengo un cuñado estupendo, dicho sea de paso, no vaya a ser que me esté viendo y piense que va con segundas. Bueno, recuerdo un discurso que a lo mejor tuyo de hace a lo mejor 3 o 4 años que dijiste en alguna ocasión, bueno, que no compartes un 10% del programa de Vox, le decías al electorado. Bueno, yo tampoco específicamente, pero comparto un 85, un 90, y a mí me parecía de una revolución del sentido común maravillosa, porque a veces estamos viéndole la mota en el ojo a Vox, claro, y no la viga, ¿no? Y bueno, yo lo he usado mucho, ese argumento. Entonces quería preguntarte, por supuesto no te voy a pedir que no compartes tanto, porque estamos para empujar, pero sí me gustaría preguntarte en lo personal, ¿qué partes del programa de Vox consideran más íntimamente propias, ¿no? Claro. Yo creo que es muy interesante la pregunta, a la que tengo que responder muchas veces, incluso usar ese concepto. Un día una señora
para por la calle y dice, yo estoy de acuerdo en todo, pero tenéis que cambiar esto para que yo os vote. Digo, pero, y era una cosa. Sí. Digo, pero señora, ¿usted está casada? Dice, sí, y con su marido tiene desacuerdo. Sí. Dice, pero se ha casado, votar no es tan importante. Sí. Bueno, por favor, vóteme, que no se tiene que casar conmigo. Entonces, a mí que, no es que no comparta las posiciones de Vox, sino que al compromiso político a mí me han llevado unas cosas determinadas. Y para mí la unidad de la patria ha sido la principal. Yo he visto perseguida la idea de España, perseguidos los que defendíamos la idea de España, el asesinato de compañeros hemos tenido que padecer, el ataque a nuestras familias, la amenaza permanente, tener que vivir protegido por escolta desde los 23 años, las amenazas de muerte contra mi padre, contra mi abuelo, con cartas de extorsión de ETA, contra mí mismo. He visto a mi hijo, que hoy tiene 21 años, preguntarme, papá, si han querido matar al bisabuelo, al abuelo y a ti, cuando yo sea mayor me van a querer matar a mí, cuando era un niño. Entonces, eso es lo que a mí me lleva al compromiso político. Tiene mucho que ver con la idea de patria y de libertad. Hay otros asuntos de los que yo no había reflexionado mucho, incluso cuando fundamos Vox, pero coincides con otras personas que sienten lo mismo que tú sobre lo que a ti te preocupa y tienen las ideas muy claras sobre otras cuestiones. Y la tendencia natural es a confiar. Pues si esta persona dice esto, yo confío, no tengo que ponerme a reflexionarlo todo otra vez. Entonces hay como una especie de avance junto a personas con las que hay coincidencias y confianza en ellas, en otros planteamientos, que después hago míos, porque acabas pensándolos, pero no son los que me llevaron al compromiso político. Otros han llegado por otras razones a Vox, por su posición en defensa del derecho a la vida, por su posición en materia migratoria. Es verdad que ya en el año 2003, que algunos dicen, esto Vox, esto de la inmigración lo hace, la inmigración ilegal y del tema del fundamentalismo islámico es una pura estrategia política. Cuando yo era todavía militante del PP y parlamentario en el Parlamento Vasco, me hicieron una entrevista en una revista que se llama Época, entrevistaban a varios y nos decían, elija por favor los 3 principales problemas de España, hace 21 años. Y yo dije, el primero, el terrorismo y la falta de conciencia nacional de las élites, y el segundo, la inmigración procedente de países islámicos. Eso lo decía hace 21 años. Esto no es una estrategia, es una convicción profunda. Entonces, a mí esas cosas son las que me han llevado a la política, y las demás las comparto. Igual probablemente no tengo la misma pasión que puede mostrar otro compañero a la hora de defender algún planteamiento, pero yo creo que eso es natural. Me imagino que las organizaciones se van construyendo así. Qué bien. No, vamos, te agradezco que hayas respondido a la pregunta con tantísima sinceridad. Yo tenía un poco de miedo de hacértela, ¿no? Otra vez me comentaste que hablando con Víctor Orbán te había dicho que efectivamente que los principios, incluso que los grandes problemas civilizatorios de Europa son la principal preocupación, pero que un político tenía que tener siempre clarísimo que la economía tenía que funcionar, que el país tenía que funcionar, porque las familias quieren que sus cosas funcionen. El reciente programa económico de Vox va en esa línea, ¿no? Pero este equilibrio entre los grandes principios y la solución de los problemas más inmediatos, ¿no? Esta línea de que si no tienes esos problemas no puedes atacar los grandes principios. Pues yo creo que eso nosotros lo tenemos resuelto, ¿no? Porque damos respuesta precisa a esos problemas concretos y a la vez planteamos nuestra posición sobre los grandes principios. Estos días, por cierto, ahí hay una polémica, entre comillas, porque se ha viralizado un mensaje de Giorgia Meloni diciendo que Europa era la filosofía griega, el derecho romano y la espiritualidad cristiana, y resulta que dicen, a ver si esto en España lo dice alguien, no lo dice nadie. Joder, ese mismo día, en el mismo evento, por la mañana, lo había dicho yo también. No digo que ella lo oyera porque no hace falta que lo oiga, ella también cree en eso. Habíamos hablado en esos términos. Entonces, yo creo que es totalmente compatible, ¿no? Y hay auditorios que esperan una cosa, un mensaje de un tipo, y otros que esperan un mensaje
más concreto y hay que tener el sentido común de dirigirse a cada uno en las formas en las que esperan oírte, ¿no? Sí. Evidentemente yo no voy a ir a un polígono industrial a hablarles del derecho romano y la... No digo que no lo conozcan, porque igual lo conocen mejor que yo, pero igual no es lo que quieren oírme. Sí, sí. Pues voy a preguntarles por sus problemas, por qué necesitan, voy a escuchar a los autónomos, claro, yo voy allí a hablarles de la filosofía griega, el derecho romano y la espiritualidad cristiana y piensan que soy marciano, con lógica. Sí, sí. Bueno, yo como tú sabes, y algunos de los presentes, muchos no, tengo un hermano menor que también es poeta, que es Jaime. Y todo el mundo se dedica a hacer comparaciones con si Jaime es mejor o peor que yo, que es una especie como de fomentar sentimientos cainitas, ¿no? Pero como político eres mejor que el otro hermano, tú. Jaime. Tú como político eres mejor que el otro hermano, que el político. Ah, bueno, es que luego porque tenemos creo que también tiene hermano político. un hermano de izquierda que... De izquierda. Sí, no, que se ha hecho del PP, pero no, lo que demuestra... Al que tenemos gran aprecio, ¿eh? Sí, gran aprecio, eso, lo que demuestra que se puede uno entender con ellos cuando son buenas personas, como es el caso de... Pero si es que en realidad piensan como nosotros. Sí, sí. Piensan como nosotros, lo que pasa que en las altas esferas están... las altas esferas políticas de Bruselas, de Madrid, están atrapados en un acuerdo con el socialismo. Pero los votantes piensan exactamente lo mismo. Yo estoy seguro que todo lo que he dicho aquí lo escucha un votante del PP y lo comparte, incluso algún socialista. Yo sí, bueno... Pero eso sí, hay que quitarme el logo y la cara, porque ya me han cogido manía, entonces no... Claro, yo que soy muy aficionado al vino, creo que la gran publicidad política de Vox sería una cata ciegas. A ver, no viene la etiqueta, estas ideas, ¿cuál es la que mejor te sabe? Y cuando se quita la etiqueta sale... Eso lo hacen muchos entrevistadores por la calle, sí, ¿no? sí. Que van provocando y dicen, estas ideas que le parecen fenomenal, sobre todo con el tema de las mujeres, ¿no? Sí, sí. Las propuestas de Vox en materia de mujer, de seguridad de la mujer, y van preguntando a señoras normalmente, fenomenal, muy bien, pues este es el programa de Vox. Entonces, no, pero no puede ser. Es maravilloso. Es que hay mucha mentira sobre lo que dice Vox. La hemos padecido esta semana. Esta semana se ha dicho que Vox quería echar a 8 millones de inmigrantes de España. Vox no ha dicho eso en ningún momento. Sí. O sea, en ningún momento se pronuncia esa frase como lo están diciendo los medios de comunicación. De hecho, no sabemos cuántas personas han llegado ilegalmente a España. No lo sabe ni la policía, no lo sabe el gobierno, o el gobierno lo sabe y lo oculta. Lo que nosotros hemos dicho es, el que llega ilegalmente tiene que irse y tiene que volver a llamar a la puerta para entrar legalmente. El que ha venido a robar, a violar y a matar tiene que irse. Los niños menores que tenemos secuestrados institucionalmente, que esto es increíble, pues tendrían que estar con sus padres en Marruecos, que no es un país en guerra precisamente, sino un país que empieza a ser desarrollado. Y los que vienen a vivir del esfuerzo de los españoles tienen que irse. Es puro sentido común y sin embargo hemos padecido una manipulación brutal. Yo todos los días estoy dando explicaciones sobre que no odiamos a los inmigrantes, que no odiamos a las personas homosexuales y que no odiamos a las mujeres. Estoy yo para odiar a las mujeres, voy a casa y me liquidan. Precisamente el auge entre los jóvenes, además de lo que tú has dicho de efectivamente el valor y la ilusión, es que ellos hacen una especie de cata ciegas, porque no tienen el gusto inercialmente, entonces ven el mercado de las ideas y sí que escogen, digamos, las que por sentido común... Y hay algo más, pero perdona que te estoy... La vivencia que ellos tienen en las calles y en las escuelas. Los padres andamos muy ocupados. Digamos, esto es una generalización y una simplificación por la que ruego disculpas. Pero de casa al trabajo, en vehículo... En cambio, los chavales están en la calle y en muchos sitios están viendo lo que les pasa en la calle, la inseguridad que ellos sufren directamente. ¿Y a manos de quién? Entonces esas cosas las tienen muy claras. Y van a las escuelas y se encuentran en muchos sitios al profesor, o bueno, a la profesora ultrafeminista o al profesor aliade y que empiezan a soltarles porquería ideológica. Entonces los chavales se rebelan. No hay más que ver ahora, pues cada vez más ocurre en Twitter, ¿no? O en alguna entrevista en El País, que aparecen profesores preocupados y dicen, no, los jóvenes están cada vez más cerca del fascismo. Sí. No, del fascismo no, que no son socialistas, no se tragan la porquería del enfrentamiento entre sexos y no asumen la propaganda de la inmigración masiva, nada más. Y es porque los chavales lo están viviendo directamente en la calle, ¿no? Y los padres pues van a toda pastilla, a trabajar, a sus cosas, y probablemente no están teniendo esas vivencias como las están teniendo los jóvenes. Y después que yo creo que los jóvenes
han sido mucho más desacomplejados en el patriotismo que los mayores. Porque durante muchas generaciones, y esto tendrá causas internacionales en mayo del 68 y causas nacionales en los complejos de España con la idea patriótica, ¿no? Porque parecía que, oye, defender la patria era ya directamente que eras del régimen de Franco, la patria es de todos. Pero la izquierda ha acabado rechazando la idea patriótica, ponen a Franco como excusa, pero en realidad porque tienen unas obsesiones internacionalistas. Bueno, pues los jóvenes se han quitado los complejos de sus mayores absolutamente, porque además yo creo que el patriotismo es tan necesario a los pueblos como la autoestima a las personas. ¿Cómo un pueblo no va a tener autoestima nacional? ¿Cómo España puede caminar hacia adelante con los complejos históricos o dándose golpes de pecho por la leyenda negra sobre nuestra historia, que es magnífica por otro lado? La historia de la Reconquista, la del descubrimiento de América, la hispanidad, la expulsión de los franceses en nuestra guerra de independencia. Nosotros tenemos una historia magnífica y tenemos que ser valientes, tenemos que enseñársela a los jóvenes. Y los jóvenes escuchan eso, joder, y se sienten bien, se les eriza el vello. Tú lo dices a otras personas de otras generaciones y ya tienen un escepticismo, una vergüenza, un complejo. Bueno, y con esto no quiero llevar al enfrentamiento intergeneracional. Lo que quiero es animar también a los jóvenes a que muestren ese patriotismo a sus padres y a sus abuelos, porque les emocionarán también. Bueno, hemos reventado el esquema que yo tenía de conversación, lo cual es una buena señal, porque es que la conversación... Has sido tú con el vino, porque sí. Yo creo que tú te has bebido media y yo dos. Sí. Que la conversación fluye... No, es que tenía pensado preguntarte por la educación más adelante, pero a lo mejor es el momento ahora... O bueno, quizá lo has respondido, ¿no? Esta rebelión de los jóvenes ante el adoctrinamiento... La educación es de las familias. Luego los jóvenes querrán hacer lo que quieran hacer, pero yo creo que las familias, cuando digo de las familias no digo en casa, sí. Digo que las familias tengan el derecho de elegir la escolarización y que puedan elegir el modelo, sin que venga el político de turno a meterles la memoria histórica, la Agenda 2030 y porquerías de todo tipo. En los libros de religión de mi hija, de 10 años, en cada capítulo aparece el logo de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso en el libro de religión. Es pura ideología, es una cosa en discusión. La discutimos en el Parlamento español, en el Parlamento europeo. ¿Cómo se atreven a meterlo como ideología de Estado? Hay valores que son comunes, que podemos compartir con personas socialistas. No vayamos más allá de eso, de lo que es el respeto a las leyes y a las normas de convivencia. Pero es que incluso el libro de religión viene con el logo de la Agenda 2030 y te dice, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número tal y cual coincide con la voluntad de Dios expresada en el Evangelio, literalmente. Yo no quiero eso para mis hijos. Bueno, es verdad que los míos van educados de casa, ¿eh? Y llevan allí y luego le ponen la pegatina contraria de la Agenda 2030 y todo. Yo animo a los padres a que hagan eso, a que se defiendan de los intentos de imposición con la ideología de género, con la Agenda woke, la Agenda 2030 o lo que sea. Y por supuesto, con esa imposición ya sistémica en España de que hay niños españoles que no pueden ser escolarizados en español en su propia patria, en la lengua universal, que es el español. Pues por eso digo, la educación en primer lugar es de las familias y yo creo que lo que tiene que haber en las escuelas es fundamentalmente la instrucción, una instrucción de calidad, pero aquí se ha convertido siempre el sistema educativo en elemento de batalla ideológica y yo creo que eso ha sido muy negativo para los jóvenes. Otro tema que no se nos puede quedar, ¿cómo vamos de tiempo? Porque, ¿quién manda aquí? ¿Cómo vamos? Eso, ¿quién manda? Estoy buscando... A la una. A la una. ¿Y qué hora es? Son menos cuarto, vale. Sí. Pues eso, que no se nos puede quedar atrás el asunto o el aspecto internacional, ¿no? Entre otras cosas porque Vox, siendo la tercera fuerza política, ha desarrollado una actividad internacional que yo creo que es la envidia de todos de los otros dos partidos, ¿no? Tengo la tentación de preguntarte cómo se ha hecho, pero claro, a lo mejor aprenden y no nos conviene. No, hay cosas que no se aprenden. No. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Iba a decirlo de manera castiza, pero no. Con valentía. Sí. Con valentía, no con remilgos. No, porque dices, voy a ver a este, pero es que de este no me gusta. Yo no me puedo acercar a un líder internacional como se acercaba la señora esa a mí en la calle y me decía, bueno, todo menos esto.
Digo, no, ese señor tiene sus planteamientos para su país, defiende los intereses nacionales de su país y hay puntos de coincidencia. Pero cuando dice una cosa que no te gusta, dices, ya no le veo. Pues no. Sí. Yo trato de crear alianzas y ¿en qué consiste esa valentía? Pues en darte cuenta que hay una señora en Italia que tiene solo el 4% del voto, a la que acusan de ser una defensora de Mussolini y de ser una energúmena que grita mucho en los mítines y que dice barbaridades que ahora aplauden con las orejas los mismos que las criticaban, y tener el valor de ir a conocer a esa persona, de entablar una amistad personal, una alianza política, traerla a España y asumir lo que diga. No digo compartir todo, asumirlo. Claro, ahora ha ganado. Y todos los que decían que era una persona que estaba en los márgenes, muchos de ellos te dicen lo contrario. Lo mismo con Javier Milei. Pues tiene unas formas, pues no son las mías probablemente, pero hay mucha verdad dentro de Javier Milei. Hay mucha autenticidad, hay muchas coincidencias. Él, al contrario que nosotros, utiliza una etiqueta política. Sí. Bueno, pues quizá eso, en las circunstancias de Argentina, además de que responde seguro que a su naturaleza, a sus ideas, ha tenido una utilidad. Pero da igual, en el conjunto de lo que dice su pulsión nos identificamos. ¿Quién ha ido al foro de Davos, aunque vaya con un gorro, una etiqueta ideológica, a oponerse a las agendas globalistas, a oponerse a la cultura de la muerte, a defender el derecho a la vida y defender la libertad en todos los órdenes como lo ha hecho él? Nadie. Pero claro, traer a Milei, cuando Milei era un señor que solo aparecía en las tertulias, pues era una operación de riesgo. Ahora todos andan llamándole a la puerta para verle. Y da igual de quién hablemos, de Orbán, de Marine Le Pen, de Donald Trump. Pues hay coincidencias y, no voy a decir desavenencias, y cosas en las que no coincidimos, porque ellos defienden unos intereses y nosotros los nuestros. Pero creo que es muy importante fortalecer esas alianzas políticas y convertirlas, si es posible, en relaciones personales, como es el caso de Giorgia Meloni o de Javier Milei, y poder brindárselas a los españoles para la defensa de los intereses de España cuando Vox tenga algo que decir en este país. Pero eso se consigue solo con valentía, y creo que es lo que ha caracterizado a Vox en este tiempo en las relaciones internacionales, porque ha habido otros que no tienen amigos porque no se atreven a acercarse a nadie, porque pretenden que sus amigos sean como ellos, que sus amigos vayan con el pantalón de pinzas, la camisa azul y la americana. Pues no, los amigos... Sí, perdón, a los que van con pantalón de pinzas. Yo me he tapado rápidamente esto, sí. No se sabe dónde poner la etiqueta porque poner a Iberoamérica o a Hispanoamérica en la etiqueta de la política internacional siempre da mucho apuro porque son tan hermanos nuestros, ¿no? Pero no se nos podía pasar, digamos, la apuesta decididísima de Vox por la hispanidad, ¿no? Dice Carlos Leáñez en un libro que ha escrito sobre la hispanidad que ha habido distintas olas, ¿no? La primera ola fue la ola de rebelarse de Elvira Roca contra la imperofobia. La segunda ola, la película La hispanidad de López Linares. Yo creo que hay una tercera ola ya más llevada a la práctica, que es el Foro de Madrid, toda la actividad de disenso, esa fe que ha tenido Vox en la hispanidad como bloque global, ¿no? Creo que merece la pena una reflexión. Bueno, es que creo que estamos además en el sitio adecuado, ¿no? Porque esto, sí, hace 3, 4 y 5 siglos, esto era el Pentágono. Claro, este era el centro de poder político y espiritual del mundo. Entonces nosotros no podemos renunciar a eso. No podemos renunciar ni a la sangre esparcida por los españoles a través de hijos, por todo el mundo, por Hispanoamérica y también por Norteamérica ya. No podemos renunciar a la expansión de nuestra lengua, a la expansión de nuestra cultura, al hecho de haber llevado la cruz a América. Hay una frase que creo que es de García Lorca, y si no pido disculpas y ya buscaréis quién es el autor, que dice que el español que no conoce América no conoce España. Entonces yo creo que eso está lleno de verdad. Y hay una gran identidad. Entonces yo creo que, no voy a decir que tengamos una responsabilidad, porque es verdad que se independizaron, ¿no? Entonces ahí podemos tener también un pequeño rencorcito, ¿no? Pero somos hermanos en muchos aspectos, y yo creo que eso a España
en lugar de otorgarle un lastre, le da una gran ventaja internacional. Políticamente, a Vox se la da. Yo hoy lidero Patriots en Europa y tiene que ver también con no con un mérito mío, sino con la fuerza que ellos ven a España y con las relaciones internacionales que Vox tiene en Hispanoamérica. Es algo que tenemos dentro, es una herramienta, un arma extraordinaria y que la tenemos como un poco abandonada, ¿no? Y ha habido muchos interesados en destruir esa herramienta. Debería hacernos conscientes de su importancia. Latinoamérica, que hay gente que lo dice con buena intención, pero que eso tiene el indigenismo, todas estas cosas que han intentado alejar a España de su ser y de su verdadera obra. Porque España tiene, a pesar de que, bueno, esto ya no es el Pentágono, pues tiene una gran herramienta que puede poner al servicio de los españoles, de su economía y de su influencia cultural en el mundo. Claro, uno ve eso, el renacer de esta idea de la hispanidad. Por otro lado, el auge el conservadurismo auténtico, las derechas alternativas en Europa. Parece que hay un planteamiento a medio plazo de esperanza, ¿no? ¿Tú qué alcance crees que tendrá este cambio global? Bueno, yo esperanza la tengo siempre, pero ya no es por la política, por lo que somos, ¿no? Pero yo creo que tiene un gran alcance. Yo creo que hemos llegado al punto de inflexión. No sé si se produce con el cambio en Estados Unidos, con el cambio en Argentina, con el cambio que se está produciendo en Europa, con el surgimiento de partidos soberanistas y patriotas, pero se ha puesto un dique al avance del progresismo enloquecido en forma de agenda woke, de múltiples géneros, de inmigración masiva, de ataque a las soberanías. Hay algunos que han tenido interés en hacer tabla rasa con las soberanías, con las patrias, que pretenden pasar por encima de todo eso con organizaciones internacionales, le llaman multilateralismo. Yo creo más en el bilateralismo que en el multilateralismo de esas organizaciones, que han acabado desprestigiadas. Ya ni siquiera los que las pagaban parece que están dispuestos a pagarlas. Y yo creo que hay que aprovechar ese cambio. Pero hay que aprovechar ese cambio para devolver a las patrias su fortaleza, para devolver a las personas su libertad y su dignidad arrebatada. Y honradamente tengo mucha esperanza. Creo que hay mucho trabajo por hacer, que estamos en un momento peligroso, igual que lo decía en relación a Pedro Sánchez, porque está muy acorralado. Creo que también esas ideologías woke y progresistas están muy acorraladas, tienen una gran contestación, no hay más que entrar a las redes sociales. Por eso ahora quieren acabar con las redes sociales. Por eso quieren condicionarlas, regularlas de una forma brutal, quieren amordazar muchos planteamientos. Y yo creo que algunos de los que estáis aquí sabéis de lo que estamos hablando. Pero yo tengo mucha esperanza, la verdad. Y en todo caso, la batalla hay que darla, aunque perdamos. Sí, eso siempre, sí. Hablando de las relaciones internacionales, quizás las relaciones entre universos muy distintos, tu relación con el mundo de la cultura, que yo sé que estás muy atento y que te interesa mucho y que se puede ejemplificar pues en tu amistad con Morante, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, y también tu conciencia de que son mundos distintos, pero a la vez convergentes en una idea de país, de sociedad. Me gustaría que nos hablases un poco de esa atención tuya y de Vox a la cultura, ese respeto también, de esa admiración. Yo creo que la cultura tiene que ser libre. No puede ser que los poetas tengan miedo por hacer poesía. Hoy hay... hoy hay poesías, que no voy a mencionarlas aquí por no dar cuartos al pregonero y facilitar el ataque fácil, pero hay poesías que hoy que han sido veneradas y que estarían perseguidas. Pero hay cantantes que sufren exactamente lo mismo, con canciones que ya están estigmatizadas. Entonces, yo creo que la cultura y la libertad están íntimamente unidas y que solo la izquierda ha destruido eso. De hecho, tú has hecho referencia a la hora de hablar de cultura solo a una parte de esa manifestación de la cultura, que es la tauromaquia. Pero yo hablo con muchos cantantes, muchísimos, con cantantes que no podéis ni imaginar.
y piensan como nosotros. Claro, no les animo a dar un paso al frente, porque inmediatamente serían cancelados, dejarían de ser contratados en ayuntamientos, serían caricaturizados y ridiculizados en los medios de comunicación. Entonces, perderían aquello que les da de comer, porque la izquierda es enemiga de la cultura, es enemiga de la libertad que representa la cultura. Pero no es solo la tauromaquia, en muchas manifestaciones de la cultura nosotros tenemos muchas relaciones de amistad y de coincidencia total en nuestros planteamientos. Hemos hablado eso, de naciones, de relación entre naciones, relación entre universos, la cultura y la política. He dicho cantantes, con actores menos, pero algunos hay. Y luego hablar de las relaciones entre las dos ciudades, por ponernos agustinianos, que también es el sitio, ¿no? Por supuesto, no toda la Iglesia, además yo sé que tú escuchas con atención lo que dice la Iglesia, pero a veces se hace un discurso, ¿no?, en el que parece que defender la racionalidad en la inmigración, que la inmigración sea legal, es un espíritu poco cristiano, ¿no? Como estamos de acuerdo con Chesterton en que uno cuando entra en la Iglesia se tiene que quitar el sombrero, pero no la cabeza, y seguir pensando independientemente, que además... Bueno, ¿tú qué contestación das a este mensaje, muchas veces colado subliminalmente, como de falta de espíritu cristiano por no aceptar a todos los...? Bueno, yo me he leído al cardenal Sara y a sus tesis sobre inmigración. Son exactamente las mismas que las mías. Probablemente son distintas de las de otros obispos o cardenales, ¿no? Pero me voy a contar algo. Bueno, algo que yo creo que es público y algo que no. Cuando Vox aprueba en Castilla y León una propuesta para que se escuche para que se ofrezca escuchar el latido fetal a las madres que han decidido terminar con la vida de su hijo, hay una gran polémica. Es verdad que hay el obispo entonces de Valladolid apoya esa medida, pero cuando es preguntado en ese momento el secretario general de la Conferencia Episcopal en un desayuno informativo, dice: no hay que politizar el aborto, porque la vida de las mujeres también importa, y porque la vida de los migrantes también importa. Claro, pero ¿a qué viene ese reproche lateral? En un punto en el que tendría que haber un mínimo reconocimiento. Entonces yo he sentido por parte de la jerarquía, no de la Iglesia, de la jerarquía, que probablemente tiene, por la edad, esos miedos que yo a los que hacía de referencia, mucho más en algunos momentos, mucho más el reproche que el aliento. Tampoco exijo el aliento, pero ahora voy a contar lo que creo que no he contado en público. Yo he tenido la oportunidad hace 5 años de conversar con el cardenal Sara y le transmití, dije: mira, nosotros hacemos una defensa firme del derecho a la vida del no nacido, nos oponemos a la ideología de género, defendemos los mismos valores y nos hemos sentido muy poco acompañados por la jerarquía. Es más, hemos sentido el reproche cuando hablamos de las políticas migratorias, que están planteadas en los mismos términos que los libros del cardenal Sara. Escuchó muy atentamente mi queja, mi lamento, y me dijo: eso es soberbia. Tu cruz no es nada al lado de la de nuestro Señor. Así que deja de quejarte, sigue haciendo lo que estás haciendo lo correcto, y deja de pensar en lo que hacen o no hacen los demás. Lleva tu cruz y defiende lo que estás defendiendo. Bueno, lo tengo muy presente. No, tengo la fuerza suficiente como para que no me importen ya esos reproches o esa falta de acompañamiento. Que por otro lado, estoy hablando de algo que ha sucedido en el pasado y que es cambiante, porque las personas dentro de las organizaciones religiosas también cambian. Claro, yo tengo ahí... Tenía tanta ilusión que tengo más preguntas de las que nos caben, pero aprovechando esta última reflexión, quizá una de las que más me importe, porque es de las cosas que más me ha gustado oírte decir, es que, bueno, que hay algunos temas que tú eres consciente por los estudios demoscópicos, que defenderlos
te hace perder votos, que ponerte de perfil sería digamos, más rentable, ¿no? Ya sabemos, pues, en fin, las cosas que está haciendo Sánchez por 7 votos, y a mí me interesaría, quizá, creo que es una manera de acabar pues muy propia del Escorial y de la España eterna, ¿no? Esas cosas, esos principios, esos ideales, esa lucha, en concreto en este caso tú me lo comentabas por el derecho a la vida, ¿no? Pero habrá más que tú no dejarías nunca de hacer, o incluso más, ¿no? Nunca las harías a conciencia sabiendo que te van a costar no 7 votos, sino a lo mejor 700.000, ¿no? Estos valores inamovibles a pesar de los intereses demoscópicos. Te voy a responder con otra anécdota. Un día por la mañana se me acercó un señor que coincidió en un aparcamiento, en el coche en paralelo, y me dice: encantado, saludos, tal, mi familia está contigo. Dice: pero oye, deja de defender esto del aborto, dejadlo. Mi familia es del Opus Dei, pero esto del aborto ya no, esto ya está olvidado. Digo, bueno, pues oye, cada uno piensa lo que piensa y tal. Por la tarde tengo un encuentro en una casa con más personas, en una especie de cóctel, y uno me llama y me dice: por favor, ven aquí un momento, Santiago. Me dice, delante de varios amigos suyos, yo no los conocía, me dice: por favor, ¿me puedes decir por qué no hacéis el más mínimo esfuerzo en cambiar 2 o 3 cosas para que una persona como yo pueda votaros? Y le digo, pues mira, te voy a responder. Y dice, no, que no te he dicho las 3 cosas. Digo, es que no me hace falta. Y se queda un poco sorprendido. Digo, mira, no hacemos el más mínimo esfuerzo en cambiar 3 cosas para que alguien como tú pueda votarnos, porque no tenemos el más mínimo interés en que alguien como tú pueda votarnos. Y acto seguido le pido perdón. Le digo, mira, no te quiero ofender. Lo que te quiero decir es que yo estoy aquí para defender unos planteamientos en los que creo y en los que creemos los que estamos en Vox. Esto nos dará un 10%, un 15% o un 20%. Pero no estamos aquí para hacer una encuesta a ver qué es lo que tenemos que defender. Le digo, porque esta mañana un señor me ha dicho que tengo que quitar una cosa del programa, en el corrillo anterior otro me ha dicho otra cosa y tú me dices que tengo que quitar 3. Por cierto, no era la cuestión de la inmigración. Y habría oído algo raro en algún púlpito mal enfocado. Y digo, comprenderás que si continúo así a lo largo del día, al anochecer, no defiendo nada en lo que creo. Yo no estoy en política para eso. Entonces, para mí eso es lo más importante. Hay mucha gente que me dice, no nos defraudes. Me impresiona mucho todavía cuando me lo dicen, porque es una frase que se repite. Claro, es normal, la gente está muy engañada. O sea, yo podré defraudar a alguien por no conseguir hacer algo. Porque eso yo creo que la gente que es razonable, que tiene sentido común, lo comprende. Oye, no tiene el poder suficiente como para lograr esto. Pero yo a todas esas personas que me lo dicen, les atiendo especialmente, les agarro de los hombros, le digo, no es que te vaya a defraudar a ti, es que yo no me quiero defraudar a mí mismo. Yo esto no lo hago por ti, lo hago por mí, lo hago porque creo en ello. Por supuesto, coincido contigo. Y si además lo hago por ti, también mejor. Sí. Pero no es solo un compromiso con los demás, que existe, lógicamente, en la política. Es que es un compromiso contigo mismo, con poderte mirar en el espejo, con poder mirar a tus hijos a la cara. Yo no puedo estar en política de otra manera. Probablemente Sánchez habría dicho esto mejor que yo incluso. Pero no lo habría cumplido. Nosotros hemos abandonado los gobiernos en una decisión que no fue fácil, que dijeron que era el fin de Vox, que supuso que muchas personas que habían dejado sus puestos de trabajo para incorporarse a la política tuvieran que volver a sus casas unos meses después y decirle, oye, que dice el partido que nos vamos, y tener discusiones familiares. Algunos no fueron capaces de seguir la posición del partido, se quedaron en esos gobiernos, y nosotros tomamos la decisión, 6 meses después de entrar en los gobiernos, de abandonarlos porque sentimos que nos habían engañado y que no íbamos a ser cómplices de ese engaño a los ciudadanos, y nos fuimos de los gobiernos. Pues bueno, yo puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Yo en mi vida no he cedido ante el miedo. Era muy fácil en mi tierra ceder ante el miedo, para que no te maten, para no ser un chaval de 23 años con 2 policías detrás, como iba yo. Entonces, yo no me voy a traicionar a estas alturas con 49 años y 5 hijos. Y eso es lo que puedo decir a la gente. Pues...
se nos ha acabado el tiempo, así que la próxima vez que hablemos hablaremos otra vez menos de política y más de otras cosas, pero yo te quería agradecer eso, ¿no? La defensa de unos valores en política que permiten, como decías al principio, que la gente esté en sus cosas y que hablemos pues de la vida, de la cultura y de los toros. Muchas gracias a ti, Enrique. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestro respeto. Gracias. Gracias.